Buenos días, mis hermanos. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, porque eres el único que tiene toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Eres tú, Padre Celestial, tú, amado Salvador y Señor. Gracias, amado Salvador, por permitirnos reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Sí, Padre, queremos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, a fin de poner tu palabra por obra. Quita todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiera interponer para estorbar que llegue tu palabra a nosotros, Señor. Sí, Padre, que el Espíritu Santo, Señor, grave tu palabra en nuestros corazones, Señor amado. Y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre eterno, háblanos en esta mañana. Padre, oramos por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Padre, hoy este país elige nuevas autoridades. Señor, clamamos a ti. Tú eres el que quita y pone reyes. Que tengas misericordia de este país. Y realmente, Señor eterno, que este país elija los mejores hombres, las mejores mujeres, para que, amado Salvador, tengamos un mejor país en todo nivel. Sí, Padre Celestial, sea tu gracia, tu misericordia con nuestro país, y que los que habitamos este país elijamos con la sabiduría de arriba y no con la de abajo. Padre, este culto lo ponemos en tus manos, seguros de ello, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, algo que los cristianos olvidamos y muy a menudo es el respeto y la consideración a nuestros gobernantes, a la autoridad en general. Sí, el respeto y la consideración. Hay algunas entidades en nuestro país que están pidiendo cadena perpetua para los violadores de niños, para los femicidas, o sea, están pidiendo eso. Y hay otros que se oponen, Bueno, las autoridades, valga la redundancia, tienen la autoridad de decidir si así se hace o no se hace. Nosotros como cristianos no tenemos derecho a cuestionar eso, porque nosotros como hijos de Dios no pensamos ni ser femicidas, ni matar niños, ¿verdad? No, para nada. Las autoridades, con su, reitero, redundancia, con su autoridad, pueden hacerlo. Pero
nosotros nos parecemos tanto al mundo, estamos tanto en el mundo, que cuestionamos a nuestras autoridades muy a menudo. Sí, sí. Y nos olvidamos que el Señor nos manda a obedecerla. Y quiero iniciar con Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 22 del libro de Éxodo. Me dirán, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento, es más, es del Pentateuco. Ese versículo no procede ahora. Bueno, vamos a ver. Éxodo 22, el verso 28. Miren lo que el Señor le dice a su pueblo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Miren, era un mandato concreto y directo del Señor a su pueblo. No maldecirás a los jueces, ni injuriarás al príncipe de tu pueblo. Para nosotros, ¿no?, el presidente de la República. Sí, para nosotros. Es que, hermanos, en la fe, el principio de autoridad viene de Dios, viene del Señor. Y como tal, debemos obedecer lo que el Señor nos manda. Sigo leyendo. Vámonos ahora al Nuevo Testamento, la carta a Tito. Miren ustedes lo que el Señor nos dice aquí. Del capítulo 3 de la carta a Tito, voy a leerles versos 1 y 2. Tito 3, 1 y 2. Así nos dice la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dense cuenta, en el libro de Éxodo, no injuriarás, no hablarás mal. Bueno, y acá, en la carta a Tito, Pablo le dice, recuérdales a los cristianos, a los hermanos de la iglesia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Es cierto, mis hermanos y hermanas, es cierto que a veces no nos parece que nuestras autoridades tomen las mejores decisiones. Sí, sí. Y no nos parece que nuestras autoridades incentiven la corrupción. No nos parece. Y nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Pero, mis hermanos en la fe, ¿ustedes creen que cuando Pablo le escribe a Tito, las autoridades no eran corruptas? Eran corruptas, porque la corrupción es del hombre. Así es del hombre, de todas las épocas, desde Adán hasta nuestros días. Es la corrupción. Pero Pablo le dice a Tito, porque seguramente habían cristianos dirigiéndose mal e irse contra las autoridades. No obedezcamos. ¿Para qué vamos a no obedecer? Bueno, Pablo dice, recuérdales que se sujeten. En Romanos, carta a los Romanos, capítulo 13 de la carta a los Romanos. Voy a leer aquí Romanos 13, desde el verso 1. Miren, Pablo escribe a la iglesia en Roma. Y hermanos en la fe, en ese instante, Roma estaba gobernado por un hombre sanguinario, perverso, de la peor calaña.
Laya y Pelaje. Sí, sí. Nerón, un hombre perverso, un hombre maligno. Sin embargo, Pablo le escribe a la iglesia en Roma, a los hermanos de la iglesia en Roma, y les dice, Romanos capítulo 13, desde el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Miren, reitero, era Nerón el emperador. Y sabemos por la historia lo que hacía Nerón, mis hermanos. Sí, él quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Sin embargo, por el mandato del Espíritu Santo, Pablo escribe, sométase toda persona, sométase. Hermanos en la fe, sí, hemos tenido gobiernos malos. Sin embargo, no comparables como el de Nerón. Algunos dicen, no, pastor, sí se puede comparar. Bueno, ¿te quiere comparar? No hay problema. Pero este gobierno de Nerón era sanguinario, perverso. Pero Pablo les dice a los hermanos en Roma, sométase toda persona, sométase. Así es, sométase. Hermanos, en Cristo, eso es algo tremendo, tremendo. Miren, en Mateo 17, el mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 17, leo los versos 24 al 27. El Señor Jesucristo nos habla aquí, su palabra. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Porque, hermano, había una ley que los naturales no pagaban impuestos, los extranjeros sí, pero
eran corruptos. A ellos le cobraban a quien querían, a quien les daba la gana. Y realmente el Señor no tenía por qué pagar. Pero dice, para no ofenderles, para no entrar en pelea. Porque, mis hermanos, a pesar de que estaba esa ley, el mandato del imperio era otro. Cóbrales a todos. Por eso, a los cobradores de impuestos, como el mismo Mateo, los odiaban. Sí, los odiaban. Porque obedecían no a la ley escrita, sino a la ley dictada por el imperio. Y si Jesús quería, podía apelar y decir, no, yo no tengo por qué pagar. No. Era corrupción y era mandato del imperio. Y el Señor dice, para no ofenderles, para no entrar en pelea y en discordia, págales, Pedro, págales. En ningún momento el Señor está fomentando corrupción. Reitero, era una ley que estaba sobre la ley. Era una ley dictada por el imperio romano. Y el Señor lo que hace es, bueno, esa ley está dictada ahí. A pesar de que no es justo que se les cobre a los naturales, sino a los extranjeros. Pero Pedro ve, saca del pez, el primero que saques, va a la redundancia, y págale un estatero, por ti y por mí, para no entrar en pelea y discusiones, que porque el gobierno hace esto, que porque esto y este otro, para no entrar en esas peleas, págale, Pedro, que es inútil, que es inútil. Miren, el Señor Jesús, ante leyes injustas, Él dijo, para no pelear, pago. Sí, hermanos, a veces hay leyes injustas de nuestro gobierno que no nos parece, ¿Por qué tengo que obedecer esa ley? Es injusto. Pero el Señor nos da el ejemplo. Paga. En el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, vamos a leer aquí, hermanos míos, de Daniel, el capítulo 2 del libro de Daniel. Y miren lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Daniel 2, leo los versos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios tiene el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es el Señor el que pone gobernantes y deja gobernantes. Pero pastor, yo no creo que Dios haya puesto este gobernante. Así he escuchado. Miren, hermanos, conocemos la voluntad permisiva de Dios. No recuerdo en qué libro lo leí, pero decía algo parecido a esto. Cuando Dios quiere juzgar una nación, le cede malos gobernantes. Así es. Cuando Dios quiere juzgar una nación, le cede malos gobernantes. Era lo que pasó en Roma y en los grandes imperios que han existido. Cuando la nación se fue contra Dios, sí, con leyes protervas y sucias, ay, hermanos, Dios le permite malos gobernantes para juzgar esa nación. Por eso, hermanos, en la fe, cuando hay malos gobernantes, la iglesia, los cristianos, debemos hacer mea culpa. Porque somos muy rápidos para juzgar a los gobernantes. Y créanlo, no es que el que le está hablando no ha caído en eso. Claro que ha caído. Ha habido cosas que a veces veo en las noticias, escucho noticias, las leo, ¿no? Y molestan por todo lo que está sucediendo. Pero es correcto dirigirnos así delante del Señor. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿Tenemos o no culpa
de lo que nos está pasando. La iglesia puede decir que los gobernantes y decirle toda clase de epítetos a nuestros gobernantes. Los cristianos podemos hacer eso. Y mis hermanos, ¿no?, se dice que hoy en el Ecuador alrededor del 25% de los ecuatorianos son evangélicos. Así se dice. Personalmente no lo creo, pero así dicen. Ay, hermanos, si eso fuese verdad, bueno, yo lo que creo es que hoy día hay muchas iglesias, ¿no?, grandes templos, y es verdad que el domingo van y cantan y alaban en el nombre de Jesús, aparentemente. Pero son iglesias donde no se predica contra el pecado, sino, entre comillas, solo se predica el amor de Dios. Dicen, no, si Dios es amor, Dios tiene esto para ti, Dios te va a levantar, Dios, solo esos mensajes. Pero nunca le predican del arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso vemos tantos disque cristianos en la farándula. Dicen que son cristianos y están en la farándula, los más mundanos del mundo. Y ahí están, y te hablan en nombre de Dios, pero nunca le hablan del arrepentimiento para perdón de pecados. Porque, hermanos, en la fe es cierto que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios aborrece el pecado, lo aborrece. Por eso el Señor Jesucristo nos dejó el mensaje que Él predicó hace 2000 años. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse, primero arrepiéntanse. Pero hoy hay muchos que nunca se han arrepentido, se han bautizado y están en estas iglesias, ungiendo de cristianos, cantando los domingos, alabando al Señor, ¿no? Porque, hermanos, en la fe, como dice el apóstol, hay muchos mercenarios que todo lo hacen por dinero. Entonces, dice, la iglesia ha crecido, mira cuán grandes templos hay hoy día. Sí, pero ¿cuántos se arrepienten, se han arrepentido de verdad? Porque escucharon el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Por eso yo dudo muchísimo de aquellos que hablan de que el 25% de los ecuatorianos es cristiano. Lo dudo tremendamente. Ahora bien, en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, vamos a ver qué tanto tiene que ver la iglesia con las autoridades. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Leo los versos 1 al 4. ¿Tiene la iglesia que ver con el estado actual de corrupción que nos rodea? ¿Tiene la iglesia que ver con todo eso? Bueno, leamos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, desde el verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en la eminencia. Miren, cuántas iglesias, cuántos cristianos andan hablando mal del presidente, de todos los que tienen autoridad, hablando mal y perversidades y publicando cosas que ofenden al Señor, y como cristianos ofenden a la iglesia. Hablan mal, pero nunca oran por sus gobernantes. Pablo dice aquí que se hagan rogativas, rogar por nuestros gobernantes, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Presidente, gobernadores, jueces, alcaldes, prefectos, todos los que están en eminencia. Sí, pero lo que hacemos es lo que hace el mundo: señalar y criticar, juzgar a los que están en autoridad. Entonces, hermanos, algo está haciendo mal la iglesia, pues.
algo está haciendo mal los cristianos. No oran, pero sí señalan y critican. Así que el estado de corrupción en el que vivimos, tenemos o no que ver los cristianos. Claro que tenemos que ver, porque oramos poco o nada por nuestras autoridades. Lo primero es señalarlos, juzgarlos. ¿Acaso el Señor no escucha? ¿Acaso el Señor no ve? No, hermanos, no. Dice aquí la Escritura que debemos orar por nuestros gobernantes. Y miren, la segunda parte del verso 2, que es básica y fundamental que lo aprendamos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué les parece? Queremos como iglesia que nuestro país viva quieta y reposadamente, que haya justicia y que la corrupción disminuya y desaparezca. Bueno, dice aquí la Escritura claramente, palabra de Dios, no de hombres, palabra del Señor. Leo nuevamente, primera carta a Timoteo, desde el verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si queremos vivir reposadamente, que la delincuencia disminuya, que la corrupción disminuya, hermanos, la iglesia tiene que ver, los cristianos tenemos que ver, porque no estamos orando e intercediendo por nuestras autoridades, estamos hablando mal de ellos. Pastor, pero se lo merecen. Puede ser, pero ¿a qué nos manda el Señor? ¿Qué nos manda el Señor? Por eso, mucho de la corrupción y de la delincuencia, cómo se multiplica, tiene que ver con los cristianos. Porque el Señor nos dice, si quieren vivir quieta y reposadamente y que su país, su nación suba, oren con rogativas, oraciones y acciones de gracias. Pero eso no hacemos, no lo hacemos. En Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5, leo los versos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros, ¿a quiénes? Los discípulos, los cristianos, nosotros. Jesús, nuestro Salvador, dice vosotros, nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué nos está diciendo el Señor aquí? Que los cristianos, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Hermanos, nosotros debemos influenciar al mundo, influenciarlo. Así es, hermanos, en la fe, influenciar para bendición. Pero nos parecemos tanto al mundo que no hay diferencia muchas veces. Los cristianos están bebiendo alcohol como los no cristianos. Los cristianos están bailando y escuchando música perversa, pervertida, que va anatema contra el Señor. Sí, estamos compartiendo lo del mundo y no influenciamos, no somos luz, no somos sal, no lo somos, no influenciamos como debe de ser. Pero entonces descargamos, es que este presidente, es que estos asambleístas, hermanos,
No digo que no son. Digo que nosotros, antes de hablar mal de las autoridades, preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que el Señor me manda? ¿Influenciar? ¿Orar por mis autoridades? ¿Orar? Porque la palabra dice que si queremos vivir quieta y reposadamente, nuestra oración y rogativa influencia, nuestra vida influencia. Pero la iglesia no está influenciando. La iglesia, hermanos, como nos dice el autor sagrado, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero la iglesia se ha convertido al mundo, se parece tanto al mundo que no hay diferencia. Entonces la corrupción le echamos la culpa al presidente. No, la iglesia tiene que ver con la corrupción. No oramos y nos parecemos tanto al mundo, influenciamos negativamente. Ah, si ese es cristiano, ese también conmigo toma, conmigo dice malas palabras, conmigo baila, conmigo escucha esa música. O sea, la influencia es nada, nada. Claro, los domingos se llena la iglesia y en la iglesia están contentos porque llevan su dinero, llevan su diezmo, sus ofrendas. Entonces la iglesia, tranquilo, ahí está tranquilo, con tal que vengan y dejen. No, hermanos en la fe, no, yo insisto en el amor de Dios, en el amor del Señor, que la iglesia debe recobrar el mensaje. Recordemos, hermanos, no somos perfectos, pero sin santidad nadie verá al Señor. Es claro, sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Y la iglesia no está viviendo ni buscando la santidad, se parece tanto al mundo en estos días. Hey, Señor, mira cómo está la situación. Señor, mira la corrupción. Pero no oramos. ¿Cuántas veces usted ha orado por el presidente? ¿Cuántas veces usted ha orado por los asambleístas? ¿Cuántas veces hemos orado por nuestro alcalde o alcaldesa? Por el gobernador. ¿Cuántas veces? ¿Qué tiempo gasta en eso? Dígame. Pero ¿cuánto tiempo gasta en criticar y señalar a sus gobernantes? Para eso sí hay tiempo. Y estamos como el mundo, estamos con alguien que no es cristiano y de la misma crítica la tenemos. Así no, hermanos. Nuestro país no va a avanzar. No va a avanzar. En el segundo libro de Crónicas, aquí hay algo, mis hermanos, que un versículo que lo he visto mucho en redes sociales. Ojalá lo cumpliéramos. Capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Leo desde el verso 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, desde el verso 11. Miren lo que la palabra del Señor nos dice. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Miren, Dios es el que da el poder. Todo lo que sucede en esta tierra tiene el permiso de Dios. Y miren el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis hermanos, la iglesia, cierto que aquí es una nación concreta, Israel, pero ¿acaso por toda la escritura no es enseñanza para el pueblo de Dios, para la iglesia también? Si nos humillamos como cristianos y oramos de todo corazón
y pedimos perdón como cristianos por nuestra iglesia, por nuestra nación. Y oramos por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República. Dice el Señor que Él nos oirá y bendecirá esta nación. No la bendecimos hablando mal, ¿no?, injuriando a las autoridades. No la bendecimos, la maldecimos. Así es, hermanos. Cuando el cristiano habla mal de las autoridades, está maldiciendo a las autoridades. Y a eso no nos mandó el Señor. Eso no le agrada al Señor. Hoy tenemos la oportunidad de elegir nuevas autoridades. Hermano, yo le insisto y le pido en el Señor, ore, que el Señor ponga en su corazón por quien orar, pero siempre escoja según los principios que la Escritura nos da. No ore porque si él sale presidente me acomodo con mi familia. No ore porque ya él a mí me dio esto. Y no, hermanos, puede ser que a mí me haya dado algo, pero al resto no le dio nada. Oremos para que el Señor ponga en nuestro corazón quién debe dirigir los destinos de este país. Pero si la persona que sale electa no es de su agrado, doble entonces con más fuerza la rodilla y clamemos al Señor, que el Señor dirija a nuestros gobernantes. Hermanos, es lo que Dios nos dice. Sí. Quien les está hablando, claro, he sido tentado y a veces he caído y he hablado mal de los gobernantes, claro que sí. Pero enseguida recuerdo lo que nos dice la palabra del Señor. Si queremos vivir quieta y reposadamente, debemos ir ante Dios con rogativas, con oraciones y acciones de gracias para pedir por nuestras autoridades. Es el mandamiento del Señor a su iglesia. Es la influencia que el Señor nos da como en este mundo, luz y sal, influenciar en el mundo y no que el mundo influencie en la iglesia. Solo así, sea quien sea el presidente, solo así nuestra nación tendrá mejor destino. Así es, mis hermanos. Así nos dice la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, perdónanos, Padre, perdónanos, porque tantas veces hemos hablado mal de nuestros gobernantes, pero tu palabra en ninguna parte nos autoriza para hacerlo, sino que nos exhorta a hacer lo contrario. Que si queremos vivir quietos y reposadamente, debemos orar por ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, que cada día de nuestra vida, oremos por nuestros gobernantes, sean quienes sean. Sí, Padre Celestial, ayúdanos a hacerlo, Padre, y que en este día elijamos los mejores hombres, las mejores mujeres, oh Padre, y que tengan la influencia de nuestras oraciones y del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre bendito y santo, que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que pronto regresa por sus hijos, regresa por su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.